Esto es el autorretrato de un joven capitalista español. Ni yo sé por qué. Es que empezaba haciendo esto. Y lo positivo es que no es que ahora me sienta fatal, o sea, que me sentía fatal ya haciendo esto cuando lo hacía entonces, quiero decir, físicamente. Con lo cual quiere decir que no he empeorado tanto, pero lo malo es que ya estaba así de mal hace 10 años. Es muy bueno para el ritmo este comienzo porque ahora no puedo hablar. Yo nací... En realidad lo que pasa es que pienso que hay que ir tendiendo a cortar los tiempos que dedicamos al trabajo. Y a esto, aunque no lo parezca, es un trabajo. Entonces he dicho, en vez de ir al teatro y estar un buen rato antes, prepararme, no sé qué, pues me voy a quedar tumbado en el sofá hasta justo el tiempo de llegar corriendo, angustiado, sí, pero he acortado. Es un principio muy largo, dura como 35 minutos, hasta que empiezo. Lo estamos experimentando hoy por primera vez. Normalmente empiezo y además hoy he dicho, para cortar más, voy a empezar, no voy a parar, no voy a decir nada que no esté escrito. No lo estoy cumpliendo. Cuando deje la copa, después de dar un trago, voy a empezar. Y no voy a parar hasta que acabe. No voy a... Es que todavía no he bebido. Yo nací el 1 de noviembre de 1968 y al verano siguiente dijo Francisco ante las Cortes Generales: cuando por ley natural mi capitanía llegue a faltar, inexorablemente habrá de faltar algún día, es aconsejable la decisión que hoy vamos a tomar, que contribuirá en gran medida a que todo quede y bien para el futuro. Y Juan respondió: recibo su excelencia en jefe del Estado Generalísimo Franco la legitimidad política surgida del 18 de julio de 1936. Haber encontrado el camino auténtico y marcar la clara dirección de nuestro porvenir son la obra del hombre excepcional que España ha tenido la inmensa fortuna de que haya sido y siga siendo por muchos años el rector de nuestra política. Acto seguido, Juan Carlos juró lealtad a la ley vigente en el año 69 y concluyó diciendo: mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar. Y así, Juan, Carlos, Víctor, Alfonso, María de Borbón y Borbón, 2 Sicilias, que es una sola persona,
fue nombrado sucesor a título de rey por Francisco Paulino Teodulo Hermenegildo Franco. Muchos años después de aquel gran evento histórico, concretamente hace una década, en el otoño de 2013, un poquito más de una década, llamo a uno de los directores de casting más importantes de España. Director de casting quiere decir aquel que da trabajo o no a los actores, más o menos. Y le digo, ¿esto qué te iba a decir? Mira, soy Alberto Sanz. Sí, soy yo. Sí, mucho tiempo sin llamarte. Bueno, pues por... Mira, me da vergüenza, pero te voy a ser franco. O sea, estoy atravesando una etapa, digamos, o sea, buena no es, ¿no? Si tú pudieras, no sé, conseguirme algo, lo que fuera, pequeño. Y él me dijo, mira, Alberto, yo a ti te voy a decir una cosa. O sea, si tú alguna vez ves que necesitas algo, tú me llamas, yo te busco algo, ¿vale? Hostia, joder, o sea, muchísimas gracias, de corazón, claro. Si te estoy llamando ahora, claro, porque sería ahora, ¿no? Cuando... No, Alberto, te lo vuelvo a decir. O sea, si tú alguna vez ves que necesitas algo, pues tú me llamas, yo te consigo algo, ¿vale? Que sí, que gracias, pero que sería... No, Alberto, por favor, no sigas. O sea, tú no te cortes, tú me llamas, yo te consigo algo, ¿vale? Hasta luego. Yo hacía películas taquilleras desde finales de los años 90. Salía en las páginas del País Semanal, maquillado, peinado, con unos pantalones que decían los ha diseñado no sé quién, valen no sé cuánto. Ganaba un montón de pasta. Tenía un Mercedes Benz. En el banco me decían, no querrás invertir aquí, no querrás invertir allá. En fin, que yo era un tío que socialmente estaba ahí. Y bueno, pues en el año 2013, pues me di cuenta que casi cualquiera de nosotros puede quedarse fuera en cualquier momento. Y me entró miedo. ¿Y qué tiene que ver lo que acabo de contar ahora con lo que he contado antes de Francisco y de Juan? ¿Y si tiene que ver? ¿Aquí qué ha pasado en este país? Hubo una crisis mundial en el 2008 que llegó aquí en el 2010 y que todavía sigue, y uno mira para atrás y dice, ¿qué ha pasado aquí? A ver si al final Juan Carlos sí tenía que ver con todo el tema del... Juan Carlos, Francisco Paulino, Juan Luis, Cebrián, expresidente de Prisa, Ana Patricia, Botín, presidente del Grupo Santander, José María Goyri Golzarri, presidente de CaixaBank, ¿sabes? Aquí que... Entonces uno empieza a... ¿Y qué hace uno? Pues lo que le dé la gana. Por ejemplo, ponerse a leer. Y entonces yo hace una década pues me puse a leer casi por primera vez en mi vida. Y libros que me venían, que me daban y que llegaban a mis manos. Y por ejemplo llegó un libro que se llamaba Hay alternativas. Y entonces, y miré la fecha de publicación, ponía 2011. Y en una de las páginas del libro decía, el franquismo en realidad fue un régimen orientado a proteger a la banca y a los grandes capitales. O sea, un régimen en realidad orientado a proteger los intereses de la banca y de los grandes capitales. Eso es lo que fue el franquismo, según ese libro. Bueno, pues otro libro. Un libro que se llamaba La oligarquía financiera en España. Joder. Y en una de sus páginas decía, la fuerte concentración existente hoy en nuestro sistema financiero supone el dominio económico, social y político de una sola clase que obstaculiza el desarrollo de una democracia. Para superar la actual situación, dice el libro este, no existe más que un medio, retirar el control financiero de las manos privadas que hoy lo detentan. Y entonces miré la fecha de publicación del libro y ponía 1977. Estamos tardando. Y entonces, además de leer libros, también me puse a mirar vídeos. Bueno, cada uno hace lo que puede. Pues
leí algún libro, miré algún vídeo y uno de los vídeos que vi, por ejemplo, era el vídeo de la coronación de Juan Carlos I, el 22 de noviembre de 1975, 2 días después de fallecido Francisco. Y en el vídeo Juan Carlos decía, su recuerdo constituirá una exigencia de comportamiento y de lealtad. Bueno, son opciones. Y luego, con la mano apoyada sobre un libraco enorme que le sostenía un señor más bajito, dijo, juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino, igualdad, lealtad, los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. Queda proclamado rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará bajo el nombre de Juan Carlos I. Desde la emoción en el recuerdo a Franco, viva el rey, viva, viva España, viva. Ahí se acaba el vídeo, no se sabe si aplasta al señor, ¿qué le pasa? No sé, yo siempre he pensado que Juan Carlos tuvo que jurar lealtad al franquismo y sus leyes por 2 veces, en el 69 y en el 75, pues porque no le quedaba otro remedio en esas situaciones respectivas, pero que en realidad lo que caracteriza la trayectoria de Juan Carlos I es que él trajo la democracia a España. ¿Qué pasa? Puede que alguien no esté al 100% de acuerdo con mi análisis de la trayectoria de Juan Carlos I. No sé. Vamos a imaginar, porque tenemos mucha imaginación, porque no nos queda más remedio que tener mucha imaginación, porque necesitamos imaginar cosas nuevas. Vamos a imaginar, por ejemplo, que va un día Juan Carlos paseando por los jardines de un centro comercial en Abu Dhabi, normal, y de pronto ve a Dios. ¡Hostias! ¡Eh! ¡Dios! ¡Sofi! ¡Ah, no! ¡Eh! ¡Dios! Y Dios le ve a él. ¿Qué le diría Dios al rey en ese hipotético encuentro? Te demando por haber traicionado los principios que juraste. O a lo mejor te premio por haber conseguido finalmente mantenerte leal a aquello que por 2 veces juraste en tu vida. ¿A qué juró lealtad Juan Carlos realmente? ¿Qué era realmente lo que había que dejar atado y bien atado? Pues no lo sé. Son preguntas, ¿sabes? Yo tengo un amigo, tengo más, pero tengo uno que se llama Juan Margallo y que es como los libros, no para de contar cosas. Y cuenta que en febrero del 75 hubo una importante huelga de actrices y actores en España y que tras la huelga un amigo suyo, de Juan Margallo, le dijo que, que había gente del PSOE que quería tener un encuentro con artistas que habían tenido un papel activo durante la huelga, para explicar su proyecto, ir tejiendo vínculos, sumarlos incluso a su proyecto. Me dijo Juan Margallo, es que no tenían gente en el mundo del espectáculo en aquel momento, no tenían gente en ningún lado, me dijo que y entonces, según relata Juan Margallo, pues se organizó una cita en una boardilla en el barrio madrileño de Malasaña, y allí acudió alguien en representación del PSOE y empezó a hablar de república, de antimilitarismo, de nacionalización de la banca, y Juan se quedó asustado por la radicalidad del discurso y dijo, vamos a ver, ¿de verdad este es vuestro proyecto, lo que intentaréis hacer si alguna vez tenéis ocasión? Y el que había acudido a la entrevista para intentar captar a algunos de aquellos artistas, le dijo, ¿te puedes fiar, Juan? Te lo dice el secretario general. Era Felipe González. Me dijo Juan Margallo, en esa guardilla, con esa gente del Teatro Independiente, por favor. Este espectáculo nace de un ignorante que soy yo, que decide hace una década ponerse a leer prácticamente por primera vez en su vida para ver si entiende por qué ya no, por qué ya no tantas cosas. Bueno, pues dicen los libros que efectivamente en febrero del 75 el PSOE apenas tenía base social en España, apenas existía como fuerza política con capacidad de influencia
real y determinante era el Partido Comunista, el PC, el gran partido del antifranquismo en ese momento, gracias a la trayectoria de resistencia activa de su militancia a lo largo de toda la dictadura. Pero dicen los libros que en ese 75 había una fuerza política antifranquista mayor que el PC, mayor que el PSOE, mayor que los partidos a la izquierda del PSOE y el PC. Esta fuerza era la movilización popular. Desde principios de los 60 y aún en este 75, parece, venía creciendo. El antifranquismo venía organizándose, sobre todo, en las fábricas y en los barrios, de forma asamblearia y en gran medida independiente respecto de las cúpulas de los partidos políticos. Además, esta movilización no solo buscaba terminar con la dictadura, también en su seno, parece, se debatía qué nueva sociedad construir. Una democracia, sí, pero ¿cómo? ¿Qué democracia? Las asambleas en sí eran experiencias de una radicalidad participativa, de un modelo democrático radicalmente participativo, y en ellas se debatían, entre otras cosas, posibles modelos económicos alternativos al capitalismo. Bueno, yo me pregunto cómo levitó el PSOE desde la casi no existencia hasta los 10 millones de votantes del 82, cómo cayó el PC de ser el partido antifranquista más fuerte a convertirse en una debilidad marginal, y sobre todo, ¿por qué se extinguió aquel poderoso ciclo de movilización popular que planteaba formas democráticas profundamente participativas y formas de organizar la economía alternativas al capitalismo? Pues tampoco tengo ni idea. Son más preguntas. ¿Qué sería del aire de una sala de teatro sin preguntas? Yo de los últimos años del franquismo, que son los primeros de mi vida, apenas conservo recuerdos personales, poco más que unas fotografías chiquititas en blanco y negro donde aparece un niño pequeñísimo, monísimo, rubísimo, rizadísimo. Hoy, pues, ya ni rubísimo, ni monísimo. Por cierto, puedo seguir llamando a esto autorretrato de un joven. Sí, porque lo he escrito yo, y además yo, que tengo el pelo completamente blanco, no lo parece del todo, porque a veces me tiñen. Y la primera vez que me tiñeron fue precisamente hace 10 años, recién nacido mi hijo, que me salió una telenovela, que mi madre estaba contentísima, porque yo llevaba mucho tiempo sin trabajar, y mi madre cada día repitiéndome: ¡ay, Alberto, me haría tanta ilusión que te saliera una película, y a mí no te jodes!, le decía yo. Y un día le llamo y le digo: mamá, no es película, es telenovela, pero tenemos que estar contentos, es trabajo, y además la van a echar todos los días en la 1, que es la que tú ves, después de comer, que es la hora que tú te sientas delante de la tele a echarte la siesta. Entonces no me vas a ver. ¿Por qué no? Pues porque vas a estar echando... Es igual, te oigo de fondo y me gusta. Tú no enredes, que enredas mucho, me dijo mi madre. Aquella telenovela era mi futuro, recién nacido mi hijo. Mi futuro, la telenovela, no llegó a durar ni 3 meses. ¿Por qué no la veíais? Por favor, aquí cada uno, y luego, por favor. Afortunadamente, no mucho después salió, al fin, una película, solo 2 días de trabajo, pero bueno, película. Era un actor que iba a hacer un papel que iba a hacer un actor español denominado Hugo Silva, Hugo, y pues poco antes de empezar el rodaje, no sé por qué, dijo que no. Me llamaron a mí y me citaron en el despacho del director para que me conociera. Yo fui con mi pelo blanco, mi barba blanca, sintiéndome atractivo, sintiéndome interesante, y cuando entro al despacho el director dice: bueno. Y me dice: ¿podrías quitarte la barba? Hombre, por favor, le digo yo, por supuesto, lo que haga falta, soy actor. Por favor. Y él me dice: cortarte el pelo, pero ¿cómo no? O sea, en fin, pues, pero claro, sobra la pregunta. O sea, ya, teñírtelo, bueno, si es necesario para el personaje, pues ¿por qué no? Claro que sí. Ya. Hacia el director. Y yo me dice: Alberto, ¿qué? Sí.
¿Y esa tripa? No, esa tripa. Pues... o sea, ¿qué? No, Alberto, o sea... que no, que me rompe la imagen. Alberto, me dice, esa tripa me rompe la imagen. Lo siento. Si quieres me pongo una faja o... Me dijo él, ¿no te importaría? Así que hace 10 años estuve sustituyendo a Hugo Silva y para eso tuve que teñirme el pelo, cortármelo y ponerme una faja desde aquí hasta aquí, o sea, apantalonada aquí, opresiva aquí, que luego, aun con faja y todo, vi la película y se notaba el problema que pasa también con las fajas en España. Son aspectos de mi historia, pues quizá, digamos, como medio indignos, pero reales. Y en este espectáculo vamos detrás de la realidad, por inalcanzable que sea. Franco muere a finales del 75 y a principios del 76 se abre la mayor ofensiva obrera, la mayor movilización de las clases populares vivida en España desde los anteriores años 30. Esa movilización, esa autoorganización popular, ciudadana, que venía fraguándose desde principios de los 60, se intensifica y se extiende por el Estado en el primer semestre del 76. Una ola de huelgas generales y manifestaciones masivas que desbordó los planes de las cúpulas de los partidos antifranquistas, un pulso popular que podía llegar a conquistar la participación del conjunto de la ciudadanía en los grandes debates y grandes acuerdos que iban a definir la vida futura de esa ciudadanía. Y el 3 de marzo del 76, se estaba celebrando una asamblea. El 3 de marzo del 76, en la ciudad de Vitoria, durante una jornada de huelga general, se estaba celebrando una asamblea multitudinaria a la que habían acudido miles de trabajadores dentro de la iglesia de San Francisco. Y en un momento dado de la asamblea, la policía rodeó el templo, ordenó a los asistentes a la asamblea salir a la calle. Estos no lo hicieron, la policía disparó botes de humo que atravesaron las vidrieras del templo y cayeron dentro. Cuando la gente salió a la calle para poder respirar, la policía abrió fuego, mató a 5 personas, una de ellas menor de edad, y dejó heridas a unas 150. A los 2 días, el entonces ministro de Gobernación, algo así como ministro de Interior, un tal Manuel Fraga Iribarne, dio una rueda de prensa para hablar de lo sucedido. Una rueda de prensa que tenía unos papeles, los iba a leer un trozo más largo, pero se me han olvidado. En realidad no, esto es parte de la obra. ¿O sí? Bueno, el caso es que lo importante en esa rueda de prensa dijo que no se iban, que las reclamaciones salariales o del tipo que fuesen había que plantearlas por métodos civilizados, que no se iban a aceptar planteamientos utópicos ni anarquistas, todo esto es literal. Y lo importante, concluyó la rueda de prensa diciendo: espero que este triste ejemplo sirva de gran lección para todo el país en los próximos meses. Y a partir del verano siguiente, simplemente estoy enunciando unos hechos en un orden, no digo que aquí haya una causa-efecto, pero parece que a partir del verano siguiente empieza a cuajar un gran doble proceso político. Por un lado, lo que podríamos llamar el silencio social, la ausencia del común, de la turba, de la masa, la chusma, la ausencia del pueblo en los grandes debates y acuerdos que iban a marcar la vida futura del pueblo. Y en paralelo, a la vez, lo que se ha llamado el consenso entre los partidos antifranquistas y las organizaciones políticas que estaban surgiendo del propio franquismo. Este consenso dio lugar a las primeras elecciones democráticas tras la muerte de Franco, a los pactos de la Moncloa,
y a la Constitución de 1978, que es la que hoy seguimos gozando. Este espectáculo de teatro no es un espectáculo de teatro. Primero porque, bueno, pues porque no reúne, no hay... Y segundo, porque más bien busca ser alguna forma de conversación, en la que casi solo hablo yo, porque al fin y al cabo habéis hecho el esfuerzo de venir hasta aquí y pagar una entrada, pero a lo largo de la cual puede hablar quien le dé la gana, cuando le dé la gana, para decir, evidentemente, lo que le salga de las narices. Aquí se van a seguir tratando cuestiones que forman parte de la biografía colectiva y de las que muchas allí probablemente, por experiencia personal o por estudios, sabrán mucho más que el que habla aquí. Así que, hombre, siempre que se respete, a ser posible, y si no tampoco, mi integridad física, por lo demás, podéis hablar, llamar por teléfono, desenvolver muchos caramelos, toser mucho aunque no apetezca. Es teatro relajado. Son nuevas técnicas que vienen de Suecia, igual no interesan, pero ahí están. En aquel... Mira, esto no lo he hecho nunca. ¿Ves? Son novedades, innovaciones sobre marcha. ¿Cómo me gustaría? En aquel año, mediados de los 70, acabamos de mudarnos, mi familia, la familia de la cual yo formaba parte, y aún hoy incluso, acabamos de mudarnos de un piso de clase media cerca de la Glorieta de Quevedo a un chaletazo con jardín y 4 plantas en un barrio residencial del norte de la ciudad que se llama El Viso, y con el tiempo se ha ido haciendo más y más exclusivo hasta convertirse en uno de los lugares con más renta per cápita de toda España. Todo un salto social. Recién llegado al chalete, salí una tarde al jardín y me pinché con una planta que tenía pinchos. Y se me apareció de pronto como una especie de pensamiento que me brotara dentro de la cabeza, que decía: tengo pocos años, me gustan las películas de western y me acabo de pinchar con una planta pinchuda. Y de pronto sentí como una especie de extraño alivio al haber conseguido empezar a responder a no sé qué angustiosa demanda al trazar las primeras líneas de mi autorretrato. ¿Y por qué, pienso hoy, un chaval pequeño tiene que preocuparse por saber quién o qué es, en vez de ser? Sin más, pues creo que ya por entonces debía empezar a percibir, aunque fuese de forma intuitiva, una amenaza. Una voz oscura se alzaba ante mí y preguntaba: ¿cuánto vales? ¿Cómo piensas pagar? ¿Cómo piensas justificar tu existencia sobre esta tierra? Y yo corría despavorido sin moverme del sitio, preguntándome a gritos dentro de la cabeza ¿a dónde huir? Infancias. Hay otras más raras. Los aliados lucharon durante la Segunda Guerra Mundial contra el nazismo alemán, contra el fascismo italiano, pero se les olvidó luchar contra el fascismo español. O sea, toda Europa fue desfascistizada, menos la península ibérica. Este pedazo de tierra maravillosa, maravillosa, por favor, llena de mejillones al vapor, boquerones en vinagre, choto braseado, culturas diferentes, montes, lagos, ríos, playas, praderas, islas. Se les olvidó. Todas las noches se acostaban los aliados diciendo que se me olvidó hoy, que se me olvidó hoy. Y así, por una cuestión de mala memoria, nos quedamos sin desfascistizar, que es difícil hasta decirlo. Desfascistizar. Hay que irlo pensando mientras lo dices. Y así, al acabar la Segunda Guerra Mundial, se consolidó una larguísima pesadilla que nadie sabe cuándo acaba definitivamente. Y habiendo partido del absoluto horror, comenzó a construirse un futuro que quizá en alguna medida nos alcanzaría a todos en forma de presente. Y
se podría decir la primera piedra de aquella construcción de futuro, fue el bando franquista que ya en otoño del 36 ordenaba la purga de las maestras y los maestros republicanos, la purga de un sistema educativo público, laico y con afán crítico, la purga de la posibilidad del pensamiento. Medida que podría decirse piedra fundacional, que podría decirse se complementó con una ley conocida popularmente como status quo bancario, que en el año 40 prohibió la creación de nuevos bancos y en la práctica fortaleció a los más fuertes de los ya existentes. Los bancos más grandes y más fuertes en el año 40, todos ellos partidarios del alzamiento nacional, eran el Bilbao, el Vizcaya, actualmente BBVA, el Central, el Hispano y el Banesto, actualmente parte del Grupo Santander. Estos bancos, durante la década de los 40, la de mayor hambre de nuestra historia contemporánea, multiplicaron por 7 sus beneficios. Y siguió esa construcción de futuro, y se consolidó un fenómeno que viene de antiguo, llamado puertas giratorias. De los 119 ministros que tuvo Franco a lo largo de su dictadura, 46 fueron además altos directivos de la banca. Y siguieron haciéndose más fuertes y más grandes, los bancos más fuertes y más grandes, y siguió construyéndose el futuro. Y avanzó, llegó el 59, el 64, el fin de la autarquía, los 25 años de paz, el comienzo del consumo de masas, el comienzo, por tanto, de la modernidad. Y poco a poco, avanzando, creciendo y progresando, las islas, las playas, los montes, las praderas fueron cubriéndose de enormes bloques de hormigón y las diferentes culturas siguieron desconociéndose y despreciándose. Y poco a poco, los boquerones, los mejillones, el choto braseado fueron envolviéndose en plásticos y más plásticos, hasta que llegó el día en que ya no sabes si te estás comiendo un tomate o el plástico en el que venía envuelto. Y algo aún peor que el robo de los sabores, el robo de las culturas, el robo de los paisajes. El placer sexual seguía siendo un pecado dentro de nuestras cabezas, y esto es un crimen contra la vida que la jerarquía católica española nunca podrá terminar de pagar, sobre todo porque todavía no ha empezado. Y algo peor, aún peor, que el robo de la sexualidad, de los sabores, los paisajes, las culturas. La tierra toda había quedado sembrada con más de 100.000 desaparecidos que a día de hoy siguen sin localizar, porque a ninguno de los sucesivos gobiernos democráticos postfranquistas les ha parecido necesario terminar de una vez con las fosas comunes en este país. El golpe militar contra la democracia del 36 supuso un inmenso impulso a un gigantesco proceso de concentración del capital que no se detuvo durante la transición y que aún hoy sigue su curso. Para que este proceso gigantesco de concentración del capital pudiese recibir ese impulso, hubo que consumar primero un exterminio cuyas huellas siguen hoy bajo nuestros pies. Yo personalmente entiendo bien la sumisión, la servidumbre a aquel que es más fuerte que tú. Toda la vida he sido un cagao. El miedo ha guiado gran parte de mis pasos en la vida y de mis inmovilidades, pequeños pasos, enormes inmovilidades que me han hecho vivir de una manera determinada o tal vez no vivir. Mi madre me regaló una camiseta que dice: creo que dudo mucho, pero no estoy seguro. Tanto dudaba que llegaba a dudar incluso de si yo estaba realmente vivo o no lo estaba, porque me parecía extraño que aquello que sentía tan habitualmente fuera la vida en todas sus posibilidades. Tanto miedo tenía que desconocía incluso cuál pudiera ser mi propia voz. Yo, durante mucho tiempo, y hasta no hace demasiado, hablaba así: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues esta era mi manera de hablar normalmente. No solo así, sino que además ceceaba así. ¿Os gustan las fresas salvajes? A mí sí, sobre todo en jueves. Yo no sabía.
sabía que ceceaba hasta que empecé en el instituto, empezaron a llamarme Zopa. Antes nadie me había advertido en mi familia, ni en el colegio. Luego me metí en una escuela de teatro y llegado un tiempo la profesora me dijo: Alberto, cero no ser no. Me envió, no sé por qué me río, me envió a un logopeda. Y el logopeda me dijo, después de examinar mi caso, que no era posible, que yo no era capaz de quitarme el ceceo, pero que bueno, que podía intentar controlarlo habitualmente, que es lo que hago. En fin, que la voz oscura seguía dirigiéndose a mi pobre cerebro en formación y decía: Alberto, a ver, si no eres capaz de competir, si no eres capaz de ganar, no eres nada. No tienes derecho a nada. No existes. Y aquella no existencia corpórea a mí me acojonaba. Y la mayor parte de mi tiempo y de mi fuerza yo lo dedicaba a intentar pasar desapercibido, no vaya a ser, a intentar desaparecer, a intentar no ser. Es muy difícil, siendo. Y esta triste actitud tuvo como trágica consecuencia, entre otras, que mi vida sexual resultó devastadoramente solitaria hasta una edad tardía. Me encerraba en el cuarto de baño de la casa de mis padres, situado en la tercera planta del chalete, mirando a la calle, donde vivía hasta una edad muy tardía, no solo en el cuarto de baño, también utilizaba otras habitaciones de la casa, y allí encerrado me masturbaba mirando a través de la ventana a personas que pasaban por la calle, con una dificultad. La ventana no era grande, el campo de visión estrecho, o sea, desde que veía una hasta que dejaba de verla, era angustia sobre angustia. Tenía un juego, decía: a la próxima que pase, me la tiro, aunque no me guste, arriesgando. Y ya, un día, después de haberme tirado a varias por este método, hundido, aplastado por la melancolía a la que conduce tanto esfuerzo inútil, me dejé caer sobre la taza del váter. Mientras pensaba en mi desgracia personal, como hacía la mayor parte del tiempo en aquella época, en esta ocasión mientras recorría distraídamente la pared del cuarto de baño con la punta del dedo índice hasta topar distraídamente con la parte inferior de unos armaritos sujetos a la pared del baño solo por la parte superior. Distraídamente metí el dedo entre medias del resto y el resto, aparé el armarito, separé y cayó al suelo una revista. Resultó ser una revista pornográfica. Lógicamente volví a masturbarme, porque en aquella época tenía esa capacidad. Atormentado, sí, pero una, otra, venga, vamos, que nos vamos. Por favor. Hoy ya no vivo atormentado. ¿Por qué nunca la felicidad puede ser completa? Ahora bien, si hiciésemos una encuesta relámpago, por ejemplo, ¿qué opción ganaría? Opción A, una, otra, venga, vamos, vamos, que nos vamos. O opción B, solo una, pero con sus réplicas y su de todo al día siguiente. El caso es que masturbéme otra vez y dejé la revista donde la había encontrado y salí del baño sin decirle nada a nadie. Pero los días siguientes, en las semanas siguientes, cada vez que entraba al baño, la revista estaba siempre ahí, cada vez más arrugada, pero siempre ahí. Y yo me sentí reconfortado, porque entendí que no estaba solo. En aquella casa grande y oscura había otras almas solitarias que, al igual que yo, se encerraban clandestinamente en el cuarto de baño para soñar con la posibilidad de la vida. Y cuando distintas soledades comparten, sin saberlo, el mismo sueño, es que este quizá ha empezado a hacerse realidad. O sea, yo conozco básicamente dos formas de enfrentar este problema. Una es la solución inmediata. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? O sea, ya está. Tanto problema, tantos... No, ya está. Esto es lo único malo, las cervicales, pero... por lo demás, es perfecto. Y luego ya la otra es por erosión. No, porque
cada día, dale duro. Échate unos ratos largos. Todo cambia, pero ¿cómo cuesta? Eso no lo cantó Mercedes Sosa. Todo cambia, pero ¿cómo cuesta que cambie qué? Parece que una de las ideas centrales de aquel proceso fundacional nuestro llamado transición fue la de sostener a un partido con siglas de izquierdas que asumiera la responsabilidad, el compromiso, la responsabilidad histórica de impedir el desarrollo de un proyecto político de izquierdas. Entendiendo como tal cosa, digo yo, algo así como irse aproximando a lo que podríamos considerar un horizonte de autogestión ciudadana. Es decir, que el conjunto de la ciudadanía tenga voz propia y determinante para decidir cómo quiere convivir. No me refiero a votar cada 4 años, me refiero a que el conjunto de la ciudadanía pueda decidir libre y conscientemente cómo se garantiza el acceso universal a los derechos básicos. ¿Cómo se garantiza que a nadie le falte la vivienda, la energía, alimentación adecuada y suficiente, información libre, salud, educación? Me refiero a que, por ejemplo, el precio del aceite de oliva no se puede haber influido en ninguna medida por Juan Roig, presidente de Mercadona, o ningún otro individuo como él. El precio de la luz no se puede haber influido en ninguna medida por José Galán, Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, o ningún otro individuo como él. Que el fondo de inversiones Cerberus, donde trabaja José María Aznar Botella como alto directivo, no puede influir en ninguna medida en el precio de la vivienda. En definitiva, me refiero a que el control sobre los recursos básicos para la vida esté siempre en manos de todos y nunca de unos pocos. Bueno, parece que la transición de la dictadura a la democracia fue posible gracias a la movilización popular, a la autogestión ciudadana. Pero en algún momento del proceso parece que la acción política instituyente quedó reservada exclusivamente a los partidos políticos en representación o quizá en sustitución del conjunto de la ciudadanía. Y así quedó reflejado en nuestra Constitución, que en su artículo 6 dice que los partidos políticos son la manifestación de la voluntad popular y que por tanto son la herramienta para participar en política. Podría debatirse si para recibir la financiación y la simpatía necesarias dentro y fuera de casa el Partido Socialista Obrero Español hubo de renunciar a la soberanía popular en alguna medida, es decir, a la capacidad de decidir colectivamente, es decir, a la capacidad de crecer colectivamente, porque ¿cómo crecer sin tomar decisiones? Podría debatirse si el PSOE renunció a la soberanía interior al aceptar la monarquía, la continuidad a largo plazo de parte de los cuerpos represivos franquistas instalados en policía, ejército, judicatura, altas administraciones, y al aceptar la continuidad para siempre de los grandes núcleos de poder económico forjados durante o gracias a la dictadura franquista, legitimando así un poder real que ni siquiera habría de someterse a las urnas. Y podría debatirse también si el PSOE renunció a la soberanía exterior al defender la permanencia en la OTAN y el ingreso incondicional en la Comunidad Europea, actual Unión Europea, que resultó no ser un proyecto de unión solidaria de los pueblos de Europa, sino más bien un mercado gobernado por instituciones no elegidas directamente por los ciudadanos, para competir, dentro del cual habría que asumir como propia la razón suprema del capitalismo, que dice que el único motor que puede hacer funcionar la economía y por tanto proveernos a todos de lo necesario es el crecimiento sin límite de la tasa de beneficio del gran capital privado. No tu capital privado o mi capital privado, sino el capital privado de los mayores accionistas de las mayores empresas privadas. ¿Hay alguno en la sala? Digo por intercambiar opiniones, deshacer mitos
preguntar qué tal estás, charlar, saber tus padres que estás aquí, en fin. Así pues, en cualquier caso, en el nuevo tiempo político todo habría de subordinarse a la razón suprema de los beneficios privados. Todo. Los paisajes, los sabores, el patrimonio público, la vivienda, la fuerza laboral, es decir, nuestra vida diaria. Y parece que desde su primer gobierno, el PSOE, integrado en el marco ideológico dominante en el proyecto europeo, subordinó los derechos del trabajo a los beneficios del capital. Y aún así, bien es cierto que a lo largo de los años fue generando una considerable riqueza en amplias capas de la población, como fundamentalmente fomentando la participación ciudadana en la especulación financiera e inmobiliaria, financiada con crédito bancario. Es decir, animándonos a convertirnos en empresarios en busca de lucro personal, es decir, levantando con entusiasmo una cultura individualista y competitiva frente a las experiencias comunitarias que habían hecho posible el fin de la dictadura. También es indudable, el PSOE realizó una importantísima política social desarrollando el estado del bienestar, si bien no es menos cierto que a partir de su último gobierno, que comenzó en el 93, empieza a sentar las bases que permitirían la futura, progresiva erosión de ese mismo estado del bienestar. En el año 89, el gobierno correspondiente del PSOE encarga el llamado Informe Abril, que recomienda la entrada de capital privado en la sanidad pública. Y ya en el 97, González y Aznar firman la Ley General de Sanidad, que permite que las empresas privadas puedan hacer negocio en el ámbito de la sanidad, en la red pública, además. Felipe González fue en el año... No, antes de esto, es que es una putada porque traía ahí unas notas. El 13 de diciembre del 78 el Financial Times publicó un editorial en el que dice, alaba la figura de Carrillo por haber sido el primero en apoyar los pactos de la Moncloa y por su actitud en uno de los momentos más tensos de la transición, y dice que la actitud del Partido Comunista contribuyó enormemente a evitar la caída de España en un abismo de conflicto civil. ¿A qué se refería el Financial Times en el 78 con la expresión abismo de conflicto civil? ¿A la posibilidad de una nueva guerra entre paisanos o al hecho de que una parte de la sociedad española reclamaba su derecho a decidir? Si la sociedad española recuperaba en el año 76, digamos, una soberanía plena, podía tomar decisiones que no fueran en el camino que se venía consensuando. Podía decidir no integrarse jamás en ningún bloque militar, podía decidir podía decidir experimentar con formas democráticas radicalmente participativas, podía decidir experimentar con modelos económicos alternativos al capitalismo, podía decidir no amnistiar un genocidio y una dictadura de 40 años. Y quién sabe, cualquiera de estas decisiones podrían haber empujado a este país al borde de un abismo con el peligro de estrellarse contra el fondo. Había que evitarlo. Y ahora, pues bueno, vamos a hacer un experimento en el cual vamos a interpretar una pequeña canción que es una evocación nostálgica de los buenos tiempos de ayer desde los malos tiempos de hoy. Aunque, como decía Cantinflas, como dicen que decía Cantinflas, ayer estábamos bien, pero a lo mejor no era verdad. Hoy es mucho mejor, porque estamos mal, y seguro, es verdad.
Un hombre en la calle, desnudo y con gafas, pregunta aquí qué pasa, qué ha sido de mi vida. Yo era un hombre con casa y con trabajo, un plan de pensiones y un seguro privado. Yo era un hombre vestido y con familia. Me persiguen con palos, me llaman marrano, preparan una jaula, me miran asustados. Tenía un futuro, el sol aún brillaba, eran los mejores años de nuestra historia. Hoy una bestia desnuda en la calle. Cumplí con mi parte, quiero mi recompensa. Fue un gran esfuerzo, toda mi vida. Merezco al menos una explicación, porque me veo solo acorralado y herido. Yo era un hombre vestido y con familia. Hoy una bestia desnuda en la calle. Mi cabeza ya habla sola con lo alto de un palo. La gente que camina piensa, qué desgraciado. No supo proteger su casa, su familia. Siguen caminando, se creen aún vestidos, ya son bestias desnudas en la calle. Solo bestias desnudas en la calle. Mi abuelo fue peón en una fábrica de harinas, pero mi padre consiguió levantar el apellido familiar hasta hacerlo ingresar en una clase media tan desahogada que pudo comprarse un chalet con 4 plantas y jardín. Y luego los 4 hijos de mi padre volvimos a tirar del apellido familiar para abajo y no fuimos capaces de acceder a pisos de apenas más de 60 metros cuadrados. Coyunturalmente yo gané mucho dinero, pero fiel a mi entorno no fui capaz de mantenerlo. Es algo bien sabido. Creímos que éramos propietarios. Y resultó no ser exactamente así en todos los casos. Todo, o prácticamente todo, resultó ser de los bancos. La casa, el coche, el aire acondicionado, hasta nuestra fuerza para vivir mediante nuestros huesos, nuestro pensamiento, resultó ser de, o al menos para, los bancos. Y así nuestra fuerza para amar quedó reducida a los pobres restos que resultan después de entregarlo todo a un trabajo que nos permita, si no pagar las deudas, al menos parte de los intereses de tales deudas. Y sin embargo, a medida que se consolida el paro de larga duración, ser un trabajador explotado y sin fuerza para amar, pues es algo que hay que agradecer. Y esto, por épocas, me afecta en mi vida íntima. Mi novia, esto es cierto, amenaza con abandonarme porque dice que no le como el coño lo suficiente. Pero es que no tengo tiempo, no tengo fuerza, no tengo vida, porque mi vida, mi fuerza, mi tiempo están consagradas a la autoexplotación, para acumular más cuando me van bien las cosas, para pagar deudas cuando me van mal. Yo no necesito un patrón que me explote, yo empuño el látigo que me azota, yo interiorizo al patrón y me exploto yo mismo. No me comes el coño, zampas, pues búscate otro que te lo zampe. Hasta que vuelva yo a casa, eso sí. Por favor, me gustaría cuando regrese al dormitorio por las noches, pues encontrarlo libre de visitas. A ser posible. Por lo demás, no voy a renunciar a la delicia de compartir mi cama con ella por complejos morales de otra gente. Míos no son. Yo tengo otros complejos morales bastante más complicados. Por ejemplo, esto. O sea, ¿esto qué es? Por favor, esta porción de ser humano. Por favor, no se entiende.
O sea, ¿sabéis lo que son los exvotos? Los exvotos son reproducciones en cera blanca de partes del cuerpo que están mal, que la gente colga en las paredes de las iglesias para pedir por esas partes. Pues un amigo mío dice que yo no tengo pantorrillas, que tengo exvotos. Y no se puede desenroscar. O sea, yo me despierto por la mañana, veo eso encima del colchón. ¡Ay! Por favor, eso sí es un complejo moral en condiciones, y no quién le zampa qué a quién, que si acaso es una cuestión de alimentación personal. Yo uno de los recuerdos más crueles que tengo de la infancia es la sensación que me provocaba la pregunta: ¿tú de mayor qué quieres ser? ¿Qué? Que sí, que tú, que de mayor ¿qué quieres ser? Pues, ¿qué quieres ser? ¿Pero qué tengo que ser? Pensaba yo, no lo decía. ¿Es que no soy ya o qué? Y esta es una pregunta que a medida que pasa el tiempo se va tornando más y más siniestra, y cuando ya entras en la categoría considerado adulto, la pregunta es: ¿tú qué eres? ¿Tú qué eres? Bueno, pues ahora estoy mirando distintas opciones porque no, ¿qué eres? No, que ya te digo, pues ¿qué eres? ¡Que soy cuerpo! ¡Nada más! Soy un cuerpo que tose, ríe, tiembla, folla cuando puede, piensa quizá un poco, nada más. Soy manos, ojos, pelos, un rabo de aquí a Roma, nada más, nada más. Soy un cuerpo que quiere gozar de ser un cuerpo junto a los demás cuerpos, y para que yo pueda gozar de ser sin tener que ser nada a lo que se le haya de poner un título o una etiqueta, necesito que seamos todos los cuerpos sin excepción los que tengamos acceso suficiente a la posibilidad de comer, amar, descansar. Y eso no es compatible con la explotación laboral, no es compatible con el crecimiento sin límite de la tasa de beneficios del capital privado. Yo no. A mí lo que más me gusta en la vida es tenderme sobre la hierba, ver pasar las nubes, mientras me arrasco los cojones a dos manos. Pero no me dejan, no me dejan. Yo no quiero ser una unidad de producción, no quiero tener ningún valor de mercado, yo quiero ser una unidad de gozo vital, quiero gozar en comunidad. Yo reivindico la orgía como principio irrenunciable y base de toda buena convivencia. Por favor. Este espectáculo no ha terminado. Ir pidiendo unas pizzas, porque... Unas pizzas. Hawaiana, contrataciones. Pizzas, joder. Este espectáculo no puede terminar. Este espectáculo ni siquiera es un espectáculo. Más bien intenta o busca, de alguna manera, llegar a ser alguna forma de conversación, aunque esta empiece a posteriori o durantiori, dentro de la cabeza de cada uno. Llevamos ya unos años conversando colectivamente y desgraciadamente no podemos dejar de conversar porque parece que hay demasiadas cosas importantes sobre las que necesitamos seguir hablando. En este espectáculo yo no pretendía juzgar ni opinar, aunque haya opinado y juzgado desde el principio. Pero eso es lo de menos. Mis opiniones, mis juicios no tienen ningún valor en especial. Pueden estar perfectamente equivocadas, simplificadas, tergiversadas. Lo que sí me importa es compartir alguna pregunta. ¿En qué medida lo que hoy sufrimos puede tener relación con el diseño social consensuado durante la transición? ¿En qué medida aquel diseño fue consensuado por las élites de referencia del momento? ¿Y en qué medida a espaldas del conjunto de la ciudadanía? ¿Y en qué medida, incluso siguiendo directrices de poderes no democráticos? ¿En qué medida ese diseño social podría suponer una continuidad con la razón de ser profunda de la dictadura, es decir, la protección de los intereses enormes de esa minoría social que tiene enormes intereses? ¿En qué medida el consenso entre los partidos terminó con la autogestión ciudadana? ¿En qué medida es posible la democracia sin autogestión ciudadana? ¿En qué medida tiene algún sentido pensar sobre estas preguntas? ¿En qué medida puede hoy, en qué medida puede tener alguna utilidad para que el nuevo tiempo político, abierto hace más de 10 años, pero aún en disputa, no acabe de cerrarse una vez más al servicio de los inmensos intereses de una minoría a costa de los humildes pero irrenunciables intereses que supondrían una vida digna para todos?
Emilio Silva, presidente de la Asociación de la Memoria Histórica, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, afirma que la producción de ignorancia sobre nuestro propio pasado ha sido y es política de Estado en este país, y la producción de miedo quizá también. Y esos, en cualquier caso, esos pudieron ser dos de los principales y monstruosos o más terribles hijos de aquel famoso consenso: la ignorancia y el miedo, entre otras familiares. Y en cualquier caso han sido dos de mis principales y más terribles maestros en la vida: el miedo y la ignorancia. Pasé la infancia tratando de disimular que existía. Pasé la adolescencia buscando desesperadamente una autoridad, un poder al cual someterme para que me concediese a cambio el derecho a existir. Con 22 años me fui a vivir a Sevilla y una tarde, paseando por sus calles en mi actitud habitual de aquel entonces, de pronto me asaltaron las luces, los colores y una pregunta: ¿y por qué no? ¿Pero quién me dice a mí que yo pertenezco a una subespecie humana que tiene vetado el acceso a la vida como experiencia también llena de gozo? ¿Quién me dice a mí que no puedo gozar como una bestia en este paseíto entre dos nadas que quizá es la vida? Y así comenzó, a principios de los 90, una larguísima travesía personal, y en esa travesía conocí una serie de tipos y tipas y juntos formamos una compañía de teatro que resultó ser mi escuela de teatro y de vida también en gran parte, y poco después resulté accidentalmente contratado para ejercer de galán de medio pelo en el cine y la televisión, y contribuir, y así convertí parte de mi ser en un obrero de lujo cuya misión a veces era contribuir a aumentar la ya de por sí gigantesca masa de nada o peor que nada que la televisión ofrece para sepultar la posibilidad del pensamiento. Y poco después ya no tenía ni la edad, ni el físico, ni el talento como para seguir haciendo el galán protagonista, y poco después la compañía de teatro que había sido mi escuela de vida y teatro se hundió, ahogada por líneas de crédito impagables, y de pronto pues las cosas temblaban a mi alrededor, y hasta las escuelas y hasta los hospitales temblaban, y hasta las personas, muchas temblaban y algunas trágicamente se hundían para siempre. Y era el año 2010 de repente, y todo esto había pasado en 5 minutos, y ya no iba a pasar nada más, porque era verdad, habíamos alcanzado el final de la historia, los límites de nuestra imaginación, para concebir algo más allá de lo que ahora mismo nos está ocurriendo. Pero estaba yo echando una cervecita al anochecer del 15 de mayo de 2011 en la plaza de Jacinto Benavente, contiguo a la Puerta del Sol, y de pronto veo pasar un montón de gente corriendo. Un montón de gente corriendo. Y detrás otro montón más pequeño, estos con cascos y porras. Y pensé, pues si todos esos montones se dieran la vuelta y corren para allá, ese montón tendría que tener que correr adelante. Y de pronto otra vez me asaltaron las luces, los colores y la misma pregunta: ¿pero por qué no? ¿Quién me dice a mí que ninguna historia ha terminado? ¿Quién me dice a mí que ninguna historia termina hasta después del último aliento? ¿Quién me dice a mí que no estamos todavía en la adolescencia de nuestra historia colectiva? Mi padre me dijo una vez: si tú crees en un mundo más igualitario, más libre, más fraterno, más divertido, más alegre, no esperes que llegue. Compórtate tú como si ya estuvieras viviendo en él y a ver qué pasa. Mi padre, una tarde de invierno en mi adolescencia, estaba yo en un bar hablando no sé qué cosa con un amigo, y para argumentar no recuerdo qué, le dije: pues mi padre dice que esto es así. Y él me dijo: pues muy bien, ¿y tú qué dices? Y me quedé en blanco. Pero aquella pregunta acaba de encender una luz dentro de mi cabeza. ¿Y yo qué digo? ¿Yo qué pienso? No lo sabía. Me limitaba a intentar reproducir lo que quería recordar haberle oído decir a mi padre, porque su pensamiento me deslumbraba, es decir, no me dejaba ver. Me limitaba a intentar reconocer sobre la tierra las huellas que hubiera podido dejar mi padre, hasta las más dolorosas, para poner mis pies encima, porque no se me pasaba por la cabeza la posibilidad de dar mis propios pasos. A ver si matas ya de una vez al padre, hombre, me dijo un día mi padre, y se alejó hasta desaparecer.
y yo apoyé un pie en la tierra oscura y luego el otro pie y luego abrí un ojo y no había ninguna huella delante mío y se me estremecieron las pelotas del susto, pero estaba caminando y aquellos pasos eran nuevos porque eran míos. Este espectáculo ha empezado a medias y sé que acabará a medias también cuando de pronto llegue el final. Y esto es un alivio. Entender que esto se está jodiendo. ¿En serio? Un poco, ¿no? Ya lo he dicho. Si alguien le jode algo, aunque estamos ya... Esto podía haberlo advertido al principio. Si a alguien le molesta algo, por favor, que lo va a saber y entre todos un poco intentamos, ¿no? Que pues un modus operandi útil. Esto en realidad de que no haya ni principio ni final, así en términos genéricos, es un alivio, entender que uno no llega al mundo para inaugurarlo, ni a dejarlo concluido antes de marchar, entender que este inmenso río comienza mucho antes de uno y continuará, ojalá, mucho después. Lo único que sí me gustaría es comprobar, aunque sea hacia el final, que mis propios pasos me han llevado a un lugar nuevo, que mi vida no se acaba en el mismo sitio donde empezó, que mis propios pasos, aunque sea hacia el final, me han llevado a un lugar nuevo, distinto, quizá algo mejor. Un tipo llamado Ángel Luis Lara dice que la energía política liberada en la primavera del 2011 no tuvo tiempo suficiente como para intentar crear una institucionalidad propia que le permitiera desarrollar su potencia democrática. Pronto apareció la alternativa electoral que surgió de ella, se convirtió pronto en un partido político cuyo objetivo fue conquistar el poder para cambiar la realidad. Y quizá no se trataba de conquistar el poder, o no se trate hoy, sino buscar las maneras de atravesarlo para intentar vislumbrar otro mundo más habitable. Me da la sensación que toda acción llevada a cabo desde cualquiera de las instancias del poder real, desde aquella primavera del 2011, ha tenido como objetivo final matar el 15M, extinguir ese nuevo y poderoso ciclo de movilización popular, de autogestión ciudadana. Pero en mi opinión esto no es posible mientras yo sienta un zapato en el cuello. Siempre querré quitármelo de encima, aunque pueda pasar gran parte de mi vida limitándome a encontrar la posición menos incómoda para permanecer en el suelo con un zapato, pues siempre habrá alguna parte de mí que querrá quitárselo de encima y respirar a pleno pulmón. La sociedad que fundamos ayer mismo, la sociedad de la revolución industrial, la sociedad del crecimiento material sin límite, se ha terminado. Parece, todo ha dejado de funcionar, aunque siga funcionando. Hoy somos como la gallina a la que le acaban de cortar el cuello y corre ciega y frenética chocándose contra las paredes. ¿Podemos imaginar una democracia distinta donde no haga falta la política profesional, pero se reconozca la naturaleza política de todo individuo o grupo de individuos y por lo tanto su derecho a participar en la gestión de los bienes y las necesidades comunes? ¿Podemos imaginar una economía distinta donde el beneficio privado se subordine a esos bienes y necesidades comunes? ¿Podemos imaginar una sociedad distinta donde la voluntad de dominio se sustituya por los cuidados mutuos? ¿Podemos imaginar cómo empezar a desmontar todo esto antes de que reviente, colapse y nos aplaste? Yo, puestos a desear, no deseo que aparezca un grupo de gente muy sabia y muy honesta que sepa gobernarnos muy bien. Humildemente me gustaría participar de la experiencia colectiva de intentar aprender a gobernarnos por nosotros mismos. Y ahora
Ya sí, ¿por qué no? Pues vámonos, pero antes... Vamos a ofrecer otro tema musical. Todos en la calle, todos en la calle, los niños, los muebles, las cosas, mi señora y yo. Voy a por agua, cuidado el pequeño que corre se escapa, dile a la niña que esté vigilante. Nos roban las cosas, la suegra se duerme, el mayor que se calle. Ya llega el amigo con las herramientas, una sonrisa, los dientes partidos. Un ministro socialista ha dicho que una casa ya no es casa, es un bien del mercado. Le pido perdón por haber reventado la puerta, habernos metido dentro. Los niños, los muebles, las cosas, la suegra, el cuñado, mi señora y yo. Creyendo que era un lugar para descansar, dar de cenar, reírnos juntos, tal vez follar. Mi señora y yo, la suegra, el cuñado, los vecinos, los niños no. Le pido perdón por no haber sabido estar a la altura de los tiempos que corren y haber querido vivir por encima de nuestras posibilidades. Le pido perdón por haber hecho venir a unos señores muy fuertes, muy rapados, que educadamente nos explicaron que nos teníamos que marchar, que estábamos frenando la economía, provocando una contracción en el mercado. Le pido perdón porque vamos a seguir reventando puertas para vivir. Los niños, los muebles, el cuñado, las cosas, la suegra, los amigos y otras vecinas, mi sobrina, su hijo, las amigas de su hijo y más vecinas. Todos en la calle, todos en la calle.